En exámenes, todavía no he empezado el tercer parcial. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, Iván. Aquí dicen, preocupado por mis tareas. Estás haciendo unas tareas. Eso es bueno. Hacer tareas, estudiar. Bueno, actividades del joven, ¿no? Después ya van a trabajar como esclavos. Sí, tengo Claro, mucho. ahora a aprovechar lo que tienen que aprovechar. Después ya se casan, nacen los hijos y a trabajar duro. Muy bien. Lo que entonces, a ver, empezaré por lo que me han pedido. Eh, Aquí está anotado. Dicen, Sí, adelante. una preguntita. Estamos en Adelante. materia de economía y quería saber acerca del contrabando, licenciado. Si el contrabando es algo malo para el desarrollo económico de nuestro país. Sí, Necesito lista, porfa. ya, perfecto. Eh, bueno, examen de teoría el 23, próximo jueves. Entrega de trabajo de investigación el 29. Solamente tienen que hacer otra vez título, problema y título, problema y Objetivos. objetivos, ¿no? Gracias, Isa. Em, en una página nada más. Y ahora individual. Y examen de extensión el 30. ¿De qué? Del video que está en el Moodle sobre plusvalía. Éxito y van a sacar buena nota estudiando también teoría, ¿no? Lo importante es tener buen expediente. Eh, Ahora sobre el contrabando. Existen dos tipos de teorías, ¿no? Eh, la teoría proteccionista y la teoría del libre mercado, ¿no? En política económica, esos dos tipos de políticas se han implementado en Bolivia, ¿no? La teoría proteccionista y la teoría del libre mercado. En el mundo entero son teorías las únicas que se conocen respecto al comercio exterior, ¿no? O protegemos la industria o declaramos libertad de mercado. Claro, hay combinaciones también, ¿no? Se pueden hacer combinaciones. Por un lado protegemos, por otro lado fomentamos el ingreso eh, de productos del exterior, pero cuando se protege, se fomenta el ingreso de productos del exterior, entonces siempre se fomenta que sean importaciones legales, no importaciones ilegales. El contrabando es una importación ilegal. ¿Por qué es una importación ilegal? Porque todo producto que entra al mercado nacional tiene que pagar impuestos, tiene que pagar aranceles, ¿no? Los impuestos en el comercio se llaman aranceles. Y no solamente aranceles, en los países europeos son más estrictos. Además de pagar aranceles, tienen que cumplir requisitos fitosanitarios los, eh, los productos que llegan a Europa. Entonces, ahora con la revolución del transporte, llegan a Europa los productos de la ganadería argentina, por ejemplo, ¿no? La carne argentina,
mucho más barato que la carne europea y de mucha mejor calidad, ¿no?, que la carne europea, ¿no? Las pampas argentinas es la que, la causante de la producción de carne en Argentina de calidad. Los científicos dicen, se deben a las pampas argentinas, ¿no? Ahí los ganados están felices, crecen felices, se alimentan muy bien. Entonces la carne argentina es insuperable en el mundo, insuperable. Pero para entrar a Europa tiene que pagar aranceles y tiene que cumplir los requisitos fitosanitarios. Pero aún así entra la carne argentina, no necesita entrar por contrabando, no necesita entrar, eh, digamos, sin cumplir los requisitos sanitarios. Entra, pero solamente compite con la carne europea, porque la carne europea está protegida también. Entonces, el contrabando es malo desde el punto de cualquier punto de vista que se lo vea, ¿no? Pero ¿quiénes son los más ricos? Los contrabandistas, ¿no? Porque claro, en esta sociedad capitalista, donde todo tiene precio, hasta la conciencia tiene precio, entonces los contrabandistas eh, mm, sobornan a lo que hemos visto, ¿no? Con las últimas detenciones de militares, ¿no? Parece ser que estaban metidos en contrabando, ¿no? Bueno, no hay nada oficial todavía, están negociando, pero eh, según las pesquisas policiales que hicieron, los chilenos dijeron que no estaban haciendo lo que dicen, protegiendo eh, luchando contra el contrabando, ¿no? Sino era todo lo contrario. Pero eso hay que demostrar, todavía falta demostrar. Entonces el contrabando es malo por cualquier punto que se le mire, porque no solamente no paga impuestos tan necesarios para cualquier estado, los impuestos, los ingresos, ¿no?, sino que también perjudica a la producción nacional, ¿no? Eh, entonces, ese es el problema del contrabando. No, no, es malo por todo, cualquier punto de vista que se le mire. Entonces yo decía que hay políticas, digamos, de protección y políticas de libre mercado, ¿no? Hay combinaciones también se pueden hacer. Por ejemplo, en Bolivia, hace ya debe ser 2 años, ya debe ser, los carpinteros bolivianos se organizaron y hicieron una huelga general de carpinteros. ¿Por qué? Porque los muebles chinos estaban entrando, pagando impuestos al mercado boliviano, pero que competía con los productores bolivianos y no ellos iban a desaparecer como sector industrial, artesanal, ¿no? Entonces, vean, ustedes van al mercado, a ver, vean eh, productos, muebles chinos, ¿no? Eh, claro, que como tiene más tecnología, vale más barato, ¿no? Pero bueno, entonces incluso la importación legal también es malo para la industria nacional. Hay que proteger a la industria nacional. Eso sería, Iván. El contrabando es malo por cualquier punto de vista que se le mire. Eh, entonces, ahora avanzaremos temas si no hay ninguna otra pregunta. Si tienen preguntas, pregunten por favor y vamos a enriquecer la clase con las preguntas del estudiante. Sobre cualquier punto pueden preguntar, referido a clases, a los temas y eso, ¿no?
Yo les pregunto una cosa. Esta mañana yo pregunté a un curso y no me pudieron responder. Todo es agarrar el celular, preguntar al celular nomás. Ustedes pero tienen que saber. ¿Saben quién fue Gabriel García Márquez? Ustedes tienen que saber, estudiantes de comunicación. A ver, Es un eh, escritor, Un ¿no? escritor Un licenciado. escritor. escritor fue, pero ¿quién fue? Gabriel García Márquez. Está considerado el más grande escritor latinoamericano, ¿no? Seguro que han leído su libro ustedes en colegio, 100 años de soledad, ¿no? Eh, es un, es un libro muy interesante que en el fondo, pero muy en el fondo, explica la historia de Colombia, ¿no? Y en el libro intenta hacer una historia, una novela de la historia de Colombia, sobre la familia Buendía, ¿recuerdan? Básicamente te habla sobre la guerra, licenciado. A ver, Juan Linares eres, ¿no? Licenciado. Eh, Este libro lo recuerdo cuando estaba en colegio y te habla un poco acerca de cómo ha iniciado Colombia, un poco de las costumbres, también relataba acerca de la guerra, o sea, cómo ellos han batallado en un momento los de Colombia, licenciados. Es interesante su libro. Después tiene otro libro de como poeta, o sea, porque también igual era poeta este escritor. sí. Eh, mm, a la revolución, la guerra civil entre liberales y conservadores en Colombia. Eso es, Sí, licenciado. trata, ¿no? Sí, Bueno, sí. prácticamente de muchos temas. Eh, Después Dicen, de, también era periodista. también era periodista, empezó siendo periodista, ¿no? Empezó siendo periodista y podemos decir que terminó siendo periodista, ¿no? Porque llegó a ser director de un periódico. Creo que tuvo su propio periódico, Gabriel García Márquez. Pero Gabriel García Márquez es pues una eminencia, si no se puede no dejar de leer sus libros. Miren ustedes el nivel en el que estamos, ¿no? Pero no lo digo por criticarnos, ¿ya? No, sino para superarnos, para que superemos. Estuve en Europa y he tenido muchos amigos, claro, europeos, ¿no? Y ellos no hablaban si han leído un libro, no hablaban si han leído un libro, ¿no? Sino hablaban, han leído la colección de García Márquez, han leído la colección de Vargas Llosa, han leído la colección de Miguel de Cervantes, ¿no? Así, colección leer para ellos era leer toda la colección, no un librito nomás, ¿no? En ese nivel se encuentran los jóvenes en Europa, ya, una lectura amplia y profunda. Nosotros tenemos que superarles a ellos, ¿no? Y ustedes como futuros, ya, el comunicador social no es un comunicador que comunica noticias, esa es una actividad secundaria, ¿no? La actividad principal para el comunicador social es crear opinión pública, ¿no? Y para eso tienen que tener conocimientos profundos, ¿no? De la teoría de la comunicación, de una cultura, ¿no? ¿Cómo van a crear opinión pública si no tienen cultura literaria, por ejemplo? ¿No? Es decir, la literatura con la comunicación yo creo que son primos hermanos, ¿no? Entonces eso es de García Márquez, Juventud. Era posiblemente el escritor más importante de Latinoamérica, colombiano, ¿no? Ahora nosotros, claro, en Bolivia han habido también grandes escritores, ¿no? Y también tenemos que conocer, ¿no? Lo que decía, bueno, los amigos del libro, publica muchos libros de
de autores bolivianos. No leer lo que Bolivia produce es no conocer Bolivia, ¿decía, no? Entonces, tenemos que conocer a estos autores, a Franz Tamayo, por ejemplo. ¿Saben quién fue Franz Tamayo? A Marcelo Quiroga Santa Cruz, ¿no? ¿Cómo se llama este? Marcelo Quiroga Santa Cruz, no sé en eso que ha sido acribillado, licenciado. Marcelo Quiroga Santa Cruz, Los Descamisados, su obra literaria, ¿no? Principal. Claro, Claro, después ha escrito muchos libros de política, de economía, ¿no? Sobre el petróleo, por ejemplo, ¿no? Bien lindos libros de Marcelo Quiroga Santa Cruz. Entonces, ¿cómo se llama? Este ha escrito El poder y la caída. El poder y la caída. Un escritor muy famoso que igual que ustedes, me está fallando la mente ya. Si mis alumnos no se recuerdan de muchas cosas, ya, eso es un poco contagioso. Almaraz, Sergio Almaraz, el que ha escrito el poder y la caída. Hay que leer ese libro. Es la historia de Patiño, ¿no? Por ejemplo, Augusto Céspedes, a Querejazo Calvo, ¿no? La literatura boliviana es muy linda, ¿no? Entonces, todo eso, ¿no? El rector de la Universidad del Siglo XX, el primer rector de la Universidad del Siglo XX, ha escrito muchos libros de política, ¿no? Se le conoce como escritor de política, ¿no? Muchos libros de política, pero ha escrito muchos libros de literatura también, ¿no? Es, y tendríamos que comprar todos los libros del doctor Sandoval y donar a la biblioteca de la universidad para que ustedes lean esos libros. Eh, bueno, entonces, jóvenes, leer siempre literatura. Lo que digo, la literatura cultiva el alma, hace feliz al espíritu. Esa función tiene la literatura. Por ejemplo, yo nunca me voy a olvidar del libro Los Miserables de Víctor Hugo, ¿no? Es la historia de Francia, pero en novela. Muy bonito. Así es, juventud. Y también hay que estudiar a los autores de Argentina, de Chile, no, hay que conocer a nuestros vecinos. No solo decir, chilenos, nos ha robado el mar. También hay que conocerles, ¿no? Chilenos. Eh, como una anécdota les cuento, yo siempre he viajado, ¿no? Por eso les digo, viajen ustedes, viajen. No vale decir no tengo plata, ¿no? Entonces, yo estuve en Chile, en Santiago, y vi en la plaza principal jugaban ajedrez los chilenos, ¿no? Ven ustedes la cultura ¿no? En Santa Cruz también juegan ajedrez en la plaza, ¿no? Ahí está, pero aquí lleno de chilenos jugando ajedrez, tenían sus tableros de ajedrez, todo. Entonces, como me gusta ajedrez, yo vi que había un tablero y había un contrincante, le faltaba un contrincante, yo le desafié. Entonces jugamos ajedrez, ¿no? ¿Y qué habrá sido? Pero los chilenos vinieron a la mesa donde estábamos y me ayudaron para ganarle al chileno. Eh, ellos me ayudaron, prácticamente ellos jugaron y yo movía las fichas nomás. Entonces, es que tenían cierta rivalidad con mi rival. Me ayudaron a ganarle al chileno. Y así, entonces también tienen que viajar, ¿no? El comunicador tiene que viajar, ¿no? Eh, así es. Eh, Ahora entremos entonces al estudio de
del tema que nos corresponde, que va a ser también objeto del examen teórico del tercer parcial. La llamada acumulación del capital. Acumulación originaria del capital. Ya hemos estudiado la acumulación del capital, ¿no? ¿Qué hemos estudiado con la acumulación del capital? ¿No? Le daría 10 puntos al que me diga eso. ¿Qué hemos estudiado cuando hemos estudiado el tema anterior? Acumulación del capital. ¿Se acuerdan? Reproducción simple del capital, reproducción ampliada del capital, la ley general de acumulación capitalista. ¿Qué hemos estudiado en realidad? Le daría 10 puntos si me dice el estudiante qué es, y me sentiría muy feliz, ¿no? Pero si tienen, si se recuerdan, me dicen, me interrumpen, les doy ese tiempo para que estudien, para que piensen en realidad qué hemos estudiado. Entramos a la llamada acumulación originaria del capital, el secreto de la acumulación originaria del capital, cómo fue expropiado la tierra de la población rural, génesis del capitalismo industrial. Lo que estamos estudiando desde el tema 1 hasta el último tema en economía política es el método para estudiar la economía capitalista, ¿no? Es decir, con el estudio de la teoría de la economía política, ¿no? Entonces nosotros podemos entrar a estudiar la economía de cualquier país, la economía del mundo, pero teniendo estos instrumentos teóricos. O sea, para eso nos sirve el estudio de la economía política. No es algo que la verdad absoluta, no es la verdad. Así dicen, no, nada. Posiblemente sea así, siempre y cuando vayamos se llama al concreto de pensamiento, se llama, a la realidad que queremos conocer. Entonces, a ver, es lo teórico, ¿no? A ver, ¿cómo fue, ¿no?, la acumulación originaria del capital? Entonces, aquí algo nos dice justamente algo metodológico. La acumulación no es el resultado, es el punto de partida del régimen capitalista. La acumulación originaria, claro, ¿no?, es cómo se ha dado la acumulación originaria del capital, ¿no? ¿No? ¿Recuerdan ustedes lo que nos dicen en colegio, en la escuela, en nuestra vida diaria, ¿no? El capitalismo siempre ha habido capitalismo y siempre va a haber, desde que el mono se transforma en humano, ¿no? El mono ya era capitalista, ¿no? Ya tenía sus propias iniciativas empresariales, ¿no? Hasta ahora, ¿no? El capitalismo es, ¿no?, eso nos dicen, ¿no? Pero nosotros, revisando la historia, vemos que no es así, ¿no? Por ejemplo, nuestras sociedades pasadas, los incas, los aymaras, los quechuas, ¿cómo se organizaban? Nada, ahí no había capitalismo, ¿no? O los aztecas, los mayas, ¿no? O las sociedades africanas, por ejemplo, diferente, nada de capitalismo, ¿no? El capitalismo es un producto histórico, nace. ¿Cuándo nace? Con la acumulación originaria del capital. ¿Recuerdan lo que dice Enrique Dussel? Dice, el capitalismo empieza, dice, cuando se enfrenta el poseedor del dinero con el poseedor del trabajo, ¿no? El poseedor del dinero compra, ¿no?, compra el trabajo, dice, ¿no? Bueno, entonces,
¿Cómo se produce esa división de clases, ¿no? Los que tienen y los que no tienen, ¿no? Eso es ¿cuál es el origen, ¿no? Tenemos que desmentir completamente con la experiencia lo que nos dicen, ¿no? Bueno, cuando hay alguna fiesta religiosa, ¿no? Hay que rendir culto ¿no? Nos dicen, estos tienen su casa, su auto, sus negocios, porque han sido bendecidos, favorecidos, ¿no? Se han portado bien. Señor les ha bendecido. En cambio, estos descamisados no tienen nada porque lo han desochado todo, ¿no? Pero eso no es verdad, ¿no? Habrán algún ejemplo que haga la excepción, pero es la excepción de la regla, no es la regla. Hay gente que con su sacrificio ha hecho su platita, hay, por supuesto. Y también hay, ¿no? De estos que teniendo algo de plata lo han desochado, ¿no? También, pero son ejemplos que confirman la regla, son excepciones de la regla. ¿Cuál fue la regla? Pues la acumulación originaria empieza cuando la sociedad empieza a dividirse entre poseedores y desposeídos, ¿no? ¿Cómo nacen los desposeídos? No, aquí hace un ejemplo, ¿no? Dice, caramba, aquí, dice, justamente la acumulación originaria es el pecado original, ¿no? Del capitalismo, ¿no? Entonces, hay una comparación muy bonita entre la teología que nosotros manejamos y, y lo que queremos saber sobre cómo surge esa división entre poseedores y desposeídos, ¿no? Entonces dice, claro, ¿qué nos dice la religión? Que ganarás el pan con el sudor de tu frente, ¿no? Pero no nos dice la religión de por qué hay personas que, que no necesitan sudar para comer su pan, ¿no? Nos dice que se puede ganar, ganarás con el sudor de tu frente el pan de cada día, ¿no? Pero no nos dice por qué hay gente que no tiene que sudar la frente para tener pan. Muy panalero, es muy bonito esto. ¿No? Claro, dice, aquí hay una minoría que tiene una riqueza que no cesa de crecer, ¿no? Por ejemplo, las grandes fortunas en el mundo, ¿no? eh, superan pues los 100.000 millones de dólares, ¿no? Toda la riqueza de un país se queda corto ante las riquezas de estos millonarios. Individualmente tienen más de 1.000 millones de dólares, ¿no? No deja de crecer esa riqueza. Ahora en la pandemia, por ejemplo, en la pandemia todos estamos sufriendo, pero estos grandes millonarios, más ricos todavía se han vuelto. Ha crecido la fortuna de estos grandes millonarios, ¿no? Ellos no pierden nunca, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Entonces, a ver, veamos. Tengo este problema que mi ratón me abandona en el mejor momento. No sé qué es lo que pasa y tengo que cambiar otro ratón. Entonces, a ver, aquí tengo otro ratón yo. El secreto de la acumulación originaria. ¿Cuál es el secreto de la acumulación originaria? ¿Por qué aparecen los desposeídos que no tienen nada? Lo único que tienen es su fuerza de trabajo para vender, ¿no? ¿Por qué? Porque han sido despojados de sus tierras, ¿no? Eso es un fenómeno mundial, ¿no? En Europa tuvo factores internos, ¿no? El despojo de tierra a los campesinos siervos, ¿no? Los siervos vivían
produciendo con su tierra, no necesitaban ir a mendigar trabajo a las ciudades, ¿no? Pero resulta que los señores feudales deciden apropiarse de las tierras de los campesinos siervos y expulsarles, ¿no? Entonces, el texto de Carlos Marx está muy bien documentado, ¿no? Dice, los siervos tenían títulos de propiedad, ¿no? Pero a pesar de sus títulos de propiedad, los señores feudales deciden tener tierras para la ganadería, ya no necesitan la agricultura. Por tanto, ¿qué hacen? Expulsan. Esa es la acumulación originaria del capital, ¿no? La formación del proletariado. ¿El qué es el proletariado? Son eh, los trabajadores que la única fuente de ingresos que tienen es vendiendo su fuerza de trabajo, ¿no? Entonces, claro, se va formando el proletariado, se va creando las condiciones para el funcionamiento del capitalismo, ¿no? El capitalismo no puede vivir sin trabajadores, ¿no? Dispuestos a ser explotados, ¿no? Entonces, se va realizando esta acumulación originaria del capital, expulsando a los campesinos de sus tierras, ¿no? Apropiándose de sus tierras, ¿no? Entonces vean ustedes cómo surgen los trabajadores que van a ser proletarios, ¿no? A través de la expulsión de sus propias tierras. ¿Eso pasa en América? Por supuesto, ¿no? ¿Cuándo llegan los españoles y empiezan a repartir la tierra de los incas y de los aymaras, ¿no? De los aztecas, de los mayas? Ah, aquí estos son salvajes, ¿no? No, las tierras, ¿cómo van a tener estos salvajes? Vamos a ver si los españoles divídanse esta tierra, ¿no? Despojan la tierra a las naciones originarias, ¿no? Se apropian los españoles y crean las haciendas, ¿no? De tipo feudal, ¿no? Con el repartimiento, ¿no? Y la encomienda, ¿no? Repartimiento de tierras. Encomienda, se les encomienda que estos salvajes se les cristianice, ¿no? Del Dios verdadero. Tienen que saber, conocer. Y si no quieren, mátenles, ¿no? Vayan ustedes a Potosí. En Potosí hay una plaza que se llama la Plaza del Ahorcado. Ahí ahorcaban cada día por lo menos 5, ¿no? 5 que no querían. Bueno, la acusación era, no quiere saber nada de Dios, tiene que morir nomás, ¿no? Entonces, en América, Licenciado, buenas tardes. Buenas tardes. Adelante, Gisela. Licenciado, ¿se podría decir en este caso que en el feudalismo nace el origen del capitalismo y posterior esto se desarrolla en el capitalismo y actualmente en la industrialización, estos capitalistas se multiplican a ser millonarios? Gisela, muchas gracias por intervenir. De inversión y de servicios de acuerdo al consumidor, como por ejemplo China, ¿no? A nivel mundial manda sus productos y Estados Unidos igualmente, ¿no? Ellos nos venden autos, bueno, todo lo que está fabricado, apenas aquí en Bolivia vendemos materia prima. Sí. A ver, Gisela, yo te agradezco mucho porque has tocado con la mano el fondo del problema. ¿Qué nos enseñan a nosotros? El capitalismo deriva del feudalismo, el desarrollo lineal. ¿Se acuerdan? Desarrollo lineal, comunidad primitiva, esclavismo, feudalismo, capitalismo, y después será socialismo, el desarrollo lineal.
Eso está desmentido por las investigaciones de la historia, ¿no? Lo que estamos diciendo ahora, en América nunca hubo feudalismo, nunca, ¿no? Antes de que lleguen los españoles, la sociedad inca, aymara, quechua se organizaba bajo una sociedad que no conocía la propiedad privada, ¿no? Grandes civilizaciones sin conocer la propiedad privada, la propiedad comunitaria, ¿no? Eso técnicamente se llama el modo de producción asiático, se llama, ¿no? ¿Por qué? Bueno, por su forma de organización, ¿no? Comunidades superiores someten a comunidades inferiores. Los incas someten a los aymaras, ¿no? O los aztecas a otras comunidades periféricas. Técnicamente se conoce como modo de producción asiático. No había capitalismo nunca, ¿no? Pero sí, los españoles trajeron instituciones feudales, pero nunca el feudalismo, ¿no? No había señores feudales, ¿no? Entonces, el desarrollo no es lineal, el desarrollo es desigual y combinado, ¿ya? ¿Cuándo aparece el capitalismo? Cuando aparece el proletariado. ¿Cómo aparece el proletariado? Con el colonialismo. El colonialismo, por ejemplo, es otra forma de producción. Nada que ver con el capitalismo, nada que ver con el feudalismo, nada que ver con la esclavitud, ¿no? Que tenía instituciones esclavistas, lo tenía. Pero ¿cuál fue en el feudalismo aquí en América, perdón, en el colonialismo en América, la relación de producción más importante, ¿no? Es el trabajo de los mitayos, ¿no? Es diferente, complejo, ¿no? Pero bueno, ¿cómo nace cuál es la condición para que nazca el capitalismo? La formación del proletariado. ¿Cómo se forma el proletariado? Expulsando de las tierras de comunidad, de las tierras de propiedad, de los comunarios, de los siervos, para que salgan a pedir trabajo. Esa es la acumulación originaria, ¿no? Y claro, ¿y cómo se forman las primeras fortunas, ¿no? ¿Cómo se forman? Mi ratón ya está trabajando ahora otra vez. Es que ahora sí, ¿cómo se forman las grandes fortunas? ¿No? Entramos al estudio, claro, las grandes fortunas, ¿no? Se crean con el colonialismo, ¿no? ¿Cómo se han vuelto los grandes millonarios? ¿Cómo han concentrado con la explotación colonial, ¿no? Esto fue en América, en Asia, en África, como los ingleses, ¿no? Caramba, forman su capitalismo, pero primero han ido a colonizar, primero han ido a explotar colonialmente, ¿no? Entonces, ¿no? La explotación colonial, por un lado, crea al proletariado moderno expulsando de sus tierras y apropiándose de la riqueza de esas sociedades. Ese es el origen, la acumulación originaria del capital, ¿ya? No es como nos dicen, es trabajo, el trabajo de ellos, ¿no? Son los verdaderos rateros, ladrones, ¿no? Internacionales. Y claro, legalmente ladrones, porque venían con su ley, la ley de Indias. La tierra para los españoles, es nada que ver los aborígenes, son salvajes, ¿no? Con su ley, con su ideología. El Señor lo dice así, es el Señor. Y eso pasa en todo el mundo, ¿no? El capitalismo, entonces, ¿cómo nace? Primero, apropiándose de las tierras, ¿no? Expulsando de las tierras, formando el proletariado moderno. Segundo, ¿no? Apropiándose de las riquezas de las colonias, ¿no? ¿No? Que nos diga, estos adelantados, miren, cualquier país se hubiera adelantado con la explotación colonial, ¿no? Entonces, eso es lo fundamental de la acumulación originaria. Van a estudiar ustedes con calma cómo fue apropiada
población rural, ¿no? En Bolivia todavía no se ha escrito un texto clásico sobre acumulación originaria del capital. Cuando estuve haciendo mi primera maestría en la UMSA, pues nos pidieron, ¿no?, escribir sobre ese tema, sobre la acumulación originaria del capital en Bolivia. Pero hay bastantes escritos, no sistemáticos, pero hay contribuciones muy importantes sobre la acumulación originaria en Bolivia, ¿no? ¿Recuerdan ustedes de Melgarejo? Cómo Melgarejo expulsó de las tierras comunitarias a los comunarios para nombrar dueños de haciendas a sus familias, a su familia, ¿no? Los liberales, los conservadores en Bolivia, lo único que han hecho, ¿no?, dice Zabaleta Mercado, ustedes manejan bien a Zabaleta Mercado, dice, el ejército boliviano estaba en guerra con Bolivia, ¿no? En vez de estar en guerra contra los chilenos, brasileños, argentinos, con los bolivianos, el ejército, ¿para qué servía? Para someter al boliviano, expulsar de sus tierras al boliviano, ¿no? ¿Cómo se han formado las haciendas de esos señoritos, de esos doctores, ¿no? Esos señoritos? Yo soy blanquito, ¿sabes? Mira, soy descendiente de sangre azul, soy español, ¿no? O francés, además, mejor que español, francés, ¿no? Quitando, robando las tierras de las comunidades. En La Paz, por ejemplo, ya no hay ellos. Todo ha sido, ¿no?, han sido haciendas, y con la reforma de la reforma agraria se distribuyó a los campesinos la tierra en La Paz. Pero en el norte Potosí se mantienen los ayllus, la sociedad comunitaria. Se mantiene, ¿no?, el ayllu, pues, esa es la riqueza del norte Potosí, ¿no? Todavía ha soportado toda esa invasión del propio ejército boliviano contra los verdaderos bolivianos, ¿no? Entonces, en Bolivia es muy triste la historia de la acumulación originaria del capital, ¿no? ¿No? Y Bolivia formó, pues, una de las más grandes riquezas del más grande delincuente que tuvo Bolivia, ¿no? Hay libros muy bonitos que dicen, la suerte de Bolivia fue tener a Patiño. En realidad, la mala suerte de Bolivia, ¿no? Porque, ¿qué hizo Patiño? Todo el trabajo de los mineros del norte Potosí se lo absorbió y se lo llevó al exterior, ¿no? El gran millonario dominaba el mercado internacional de minerales, no solamente de estaño, en el mundo, Patiño, con todo ese trabajo de los mineros del norte Potosí. En cambio, ¿qué hicieron los ricos en Argentina? Invirtieron en Argentina, ¿no? ¿Por qué? Porque la política les obligaba. En cambio, en Bolivia, ¿qué hacía la política? La política, ¿qué es eso? ¿No? No sirve la política. Y hemos dejado que ¿no?, esta formación de fortunas, ¿no?, que en vez de invertir al país, se lo han sacado. Resultado, Bolivia, tal como está, yo siempre les digo, vayan al exterior, conozcan, vean cómo están esos países, ¿no? La historia boliviana es bien, bien interesante. Entonces, así es, jóvenes, respecto a la génesis del capitalista industrial, esto ya hemos visto, ¿no? La génesis del capitalista industrial, cómo nace la industria, ¿no? En principio, nace en Inglaterra la industria de telas, ¿no? Pero cuando ya se había consolidado la acumulación originaria del capital, cuando ya la industria tenía trabajos dispuestos a ser explotados,
y cuando ya habían expropiado la fortuna de las colonias, ¿no? Entonces, esto está explicado de la misma forma, ¿no? Como el saqueo que hicieron los ingleses en las Indias Orientales, en el continente africano, cómo África era el cazadero de esclavos, ¿no? ¿No? Cómo han hecho fortuna estos ingleses, estos holandeses, ¿no? Con el comercio de esclavos, ¿no? Así ha sido, ese es el origen del capitalismo, ¿no? Que ahora que nos digan, no, capitalismo, lo mejor que existe, sigue siendo, ¿no? El capitalismo explotador, ¿no? Entonces yo mantengo la pregunta que hice. ¿Qué hemos estudiado en realidad con la acumulación del capital? Esa es la pregunta. Con eso damos por terminado el tema de la acumulación originaria del capital. Entonces, esto del desarrollo lineal, ¿no? Eso tienen que profundizar ustedes bien. Es fácil decir, ¿no? El desarrollo de la humanidad, comunidad primitiva, ¿no? Después viene el esclavismo. Después, el que supera el esclavismo, el feudalismo, desarrollo del esclavismo. Y el capitalismo después, ¿no? El desarrollo lineal, ¿no? Pero no es así, ¿no? El desarrollo lineal, podemos decir que sí en Europa, pero no en el mundo entero, ¿ya? Entonces, y hace muchos romper con el desarrollo lineal necesario, porque si nosotros tenemos en la mente el desarrollo lineal, pensamos que todo va a venir automáticamente, ¿no? Que algún día el socialismo se va a imponer, pero no, el desarrollo desigual y combinado. ¿Cómo es eso de desarrollo desigual y combinado? Ejemplo, Bolivia en este momento, ¿no? Tiene economía capitalista, ¿no? Es el capitalismo la que domina en Bolivia, ¿no? Pero existen sociedades comunitarias, ¿no? Lo que acabo de decir en los ayllus del norte Potosí. Mejor todavía, nos vamos al oriente, hay 37 nacionalidades con su propia organización económica, política, ideológica, ¿no? Esos indígenas del oriente que están marchando en este momento rumbo a Santa Cruz pidiendo respeto a su territorio, porque se habían loteado su territorio, ¿no? Es que estos indígenas nunca vamos a alcanzar el desarrollo ¿no? El capitalismo, vamos a dividir su tierra, vamos a producir aquí productos para vender, para exportar y ser ricos, ¿no? Nunca llega esas riquezas. Desde que se funda Bolivia se ha ido expropiando la tierra de los comunarios, pero ese capitalismo que dicen nunca llega porque ese no es el camino. Así es, juventud. Entonces, lo que le quería tener, mira, Bolivia en el desarrollo boliviano, ¿no? Tiene desarrollo capitalista, convive, ¿no? Con otros tipos de desarrollo, ¿no? Desarrollo de los ayllus en el norte Potosí, en el oriente, en el sur boliviano, ¿no? Hay comunidades que tienen su propia organización, ¿no? Claro, con los ojos europeos les vemos atrasados, nosotros civilizados, ¿no? Es discutible quiénes son más civilizados y quiénes son más atrasados. Althusser me gusta mucho lo que dice en sus... Claro, ustedes han leído a Althusser, ¿no? Dice, el indígena guaraní vive feliz, trabaja 3 horas, el resto lo dedica a sus actividades culturales, a sus actividades espirituales. En cambio, nosotros trabajamos de sol a sol, no tenemos tiempo para nuestras actividades culturales y espirituales. En el capitalismo se trabaja de sol a sol. Entonces, juventud, están preparados para... Yo les recomiendo, por favor, estudien
faltando por lo menos una semana, ¿ya? Estudien. Imposible que estudien, aprendan economía un día antes como en colegio, ¿no? Imposible. Es muy compleja la acumulación del capital, que es la acumulación del capital es el resumen, el sumum de todo lo que hemos estudiado anteriormente, ¿no? No es el resumen, la parte central de, ¿no? Y entonces, ¿qué hemos estudiado en la acumulación del capital? Esa es la pregunta, ¿no? 10 puntos al que me diga. Es cuestión de pensar nomás, ¿no? Ya algo les he dicho estudiando la acumulación originaria del capital. Juventud, comunicación social. Yo voy a seguir el consejo de mi esposa, que me dice, les vas a dejar a los estudiantes 10 minutos antes. No vas a consumir todo el tiempo. Ellos tienen que descansar, tienen que dedicarse, prepararse para sus otras materias, ¿no? También tienes razón, ¿no? Claro, la mujer tiene una visión diferente al varón, ¿no? Por eso es, ¿no? La pareja. Entonces, juventud, ¿qué hemos estudiado con la acumulación del capital? ¿Por qué están calladitos? ¿Qué ha pasado? Dicen, Adelante, Isa. a lo que recuerdo que hemos estudiado en el tema de la acumulación del capital, en lo que era la reproducción simple, un punto que me acuerdo bien era sobre el grado de la explotación al 100% de la plusvalía, porque hemos visto el ejemplo del primer año donde la inversión era del capitalista, el 100%, digamos, era 1.000 bolivianos, si no me equivoco. Y ahí teníamos lo que era el capital variable, que era 800 bolivianos, y el capital, no, el capital constante 800 y capital variable 200. Y bueno, cuando el obrero se podría decir que entra ya a la fábrica, lo que va a dar es su fuerza de trabajo, ¿verdad? Y ahí es donde se va a crear la plusvalía, lo que no le van a cancelar, que serían otros 200 bolivianos a lo que hemos asumido. Entonces, tomando en cuenta eso, el producto que va a salir se estaba vendiendo en 1.200 bolivianos. Bueno, eso iba a ser su precio. De esos 200 bolivianos que tenía de plusvalía, es lo que al siguiente año se iba a invertir. Entonces, el capitalista ya no invertiría el 100%, sino invertiría 800 bolivianos, y esa plusvalía que ha salido del obrero, esos 200 bolivianos, se va a ir también a lo que es el capital inicial, juntando los 1.000 bolivianos necesarios. Y así cada año va pasando, los 200 que se van acumulando al tercer año, segundo año serían 400 bolivianos y así, llegando al final donde la plusvalía total que tenía del obrero va a ser lo que va a reemplazar el capital de 1.000 bolivianos que era en el año cero. Eso me acuerdo, licenciado. ¿Te acuerdas más? ¿Te acuerdas más? Se ve que has estudiado, ¿no? Eso está bien, que estés estudiando, porque no solamente para aprobar, sino para aprender, ¿no? Las materias de economía política tienen ese objetivo. No solamente que el estudiante aprenda, sino que internalice todo eso, para que piense de esa manera, ¿no? Ese es el profesional orgánico de los trabajadores, ¿no? Una vez que haya internalizado todas las materias de formación político-sindical, ¿no? Historia del sindicalismo, eh, la formación social boliviana, ¿no? Van a llevar en tercer año, economía política. Entonces, esas materias tienen ese objetivo, no solamente que conozcan, sino que también internalicen, ¿no? Por ejemplo, si internalizan plusvalía, es una posesión política ya, ¿no? La plusvalía, ¿no? Para el capitalismo no existe plusvalía, pero para la economía de los trabajadores sí existe plusvalía, y hemos demostrado por qué existe plusvalía. El único factor que produce valor, riqueza, el trabajo. Las máquinas no crean valor, las materias primas no crean valor. Ayudan para que el panadero, ¿no?, produzca panes con la harina, con el horno, pero son ayudas, no son los productores de valor. El único que produce valor es el trabajo del panadero, si nos referimos
al valor del pan. Bueno, muchas gracias, Isabeles, ¿no? Isabel, Sí, dicen. yo sé que has estudiado más, sabes más todavía, sabes muy bien ese proceso que les recomiendo, estudien. Yo estuve haciendo ayer preguntas de examen para Derecho y justamente saqué de ahí, ¿no? De todo el procedimiento, inversión en dinero, inversión en mercancías, producción de mercancías, valor de las mercancías antes de ir al mercado. Y después se va al mercado también, ¿no? Pero todo ese proceso que se repite en los 5 primeros años de reproducción simple, ¿no? Se repite. ¿Qué es lo que nos enseña la reproducción simple? Cómo el nuevo capital va desplazando al antiguo capital. Y al final resulta que el nuevo capital es realmente el capital de la empresa, ¿no? Porque el capital del patrón ha sido desplazado completamente, ¿no? Entonces nos preguntamos ahora de quién es la empresa, del productor, ¿no? ¿Quién ha producido ese nuevo capital? Los trabajadores, ¿no? Es la política de los trabajadores, ¿no? La economía de los trabajadores, la concepción jurídica de los trabajadores. Pero ¿qué dice la ley en el capitalismo? No, eso, no hay plusvalía aquí. El salario paga todo. Te he contratado por 8 horas, tú me has pedido 200 bolivianos por 8 horas, te he dado. ¿No hay? ¿Dónde te he engañado? No te he engañado, ¿no? Pero el trabajo crea más valor de lo que vale. Si vale 200, crea 400 o 600. Trabajando, cuanto más trabaje, más valor crea. Entonces, ¿qué hemos estudiado? Hemos estudiado, jóvenes, al capitalismo. ¿Cómo se reproduce el capitalismo? Estudiando la reproducción simple, la reproducción ampliada y la ley general de acumulación capitalista. En realidad hemos estudiado al capitalismo teóricamente, ¿no? Cuando queramos estudiar el capitalismo norteamericano, ¿qué hacemos? Agarramos la teoría del capitalismo como es estudiado, ¿no? Dinero, mercancía, dinero, ¿no? ¿Cómo el capital funciona? Estudiamos entonces cuánto es la inversión en Estados Unidos, ¿no? ¿Cómo se distribuye esa inversión en máquinas y en materias primas, ¿no? Y en fuerza de trabajo. ¿Cuántas mercancías producen, ¿no? Ahora ustedes me dirán, eso no se puede, tan grande que es la economía capitalista norteamericana, ¿no? Ahora con las ciencias de la estadística, con las ciencias de la probabilidad, ¿no? Del muestreo aleatorio simple que deben estar estudiando, ¿no? Todo se puede conocer. No hay nada que no se pueda conocer, ¿no? Entonces, recuerden que cuando hemos empezado el estudio de la acumulación del capital, ¿cuáles eran los supuestos? De que estamos juntando todos los capitales y estamos estudiando la reproducción de todos esos capitales, ¿recuerdan? Pueden leer, está ahí, ¿no? El supuesto. No estamos estudiando cómo un capital, una empresa con su capital se reproduce. No, hemos estudiado cómo el conjunto de los capitales se va reproduciendo. Y al estudiar esto, hemos estudiado al sistema capitalista. ¿Cómo se reproduce el sistema capitalista, ¿no? ¿Y cuál es el resultado del sistema capitalista en esa reproducción, ¿no? Hemos visto, ¿no? El sistema capitalista va reproduciendo, evidentemente, más inversión, más maquinarias, más fuerza de trabajo, más mercancías, el crecimiento de la economía, ¿no? Pero llega un momento en que ese crecimiento se para y empieza el decrecimiento, ¿no? Y empieza la expulsión de trabajadores, ¿no? Es la forma como vive el capitalismo, ¿no? Absorbiendo y expulsando trabajadores. A eso le hemos llamado
la ley general de acumulación capitalista. ¿Por qué sucede ese crecimiento que no es lineal? Debería ser lineal, ¿no? Pero resulta que ese mismo crecimiento lleva en sí una contradicción. Cuanto más crece, más inversión, menos ganancia, ¿no? ¿Por qué menos ganancia? ¿No? Porque el tiempo de trabajo no remunerado se va reduciendo, ¿no? Entonces, para evitar seguir ganando menos, cada vez invirtiendo más, ganando menos, ¿qué hacen los capitalistas? ¿No? Invierten en tecnología, cambian la tecnología, invierten más en máquinas y menos en fuerza de trabajo, ¿no? Entonces, eso lo hacen porque ellos son los dueños de todo, ¿no? Hasta de nuestra cabeza. Pensamos así nosotros, licenciado, que esto es el servicio del capital. Yo tengo mi capital y mi capital es el que también tiene que ganar, mi capital produce, ¿no? Y lo que yo siempre reniego bien alto cuando me dicen, gracias a mí estás comiendo, porque yo te he dado trabajo. Así dicen, ¿no? Entonces, pues yo produzco valor. Y gracias a mí, ese caballero tiene más valor. Muy bien, juventud. Entonces, estudiar, recomiendo estudiar duro. Lo que les digo siempre, jóvenes, miren, primero, yo estuve mucho tiempo en el exterior, por eso les digo, ¿no? Y un día estuve en Brasil con un amigo y resulta que nos quedamos sin comer, sin plata para comer. Entonces decidimos no comer ese día. ¿Qué no vas a comer? ¿Qué problema hay? ¿No? Entonces, para mí era normal no comer. ¿No? Un día más que no hay problema. En cambio, el amigo es, no, comeremos nomás algo. ¿Cómo pues? Se puede, ¿no? Lo principal es conocer. Entonces, ¿cómo estudia el estudiante europeo, ¿no? De comunicación social? ¿Cómo estudia el estudiante norteamericano? ¿Cómo estudia el estudiante argentino en comunicación social? ¿No? Los títulos que otorga la Universidad Siglo XX son títulos que se homologan a cualquier título del exterior, ¿no? ¿Y eso qué significa? Que el profesional de nuestra universidad es tan capacitado como el profesional de esas universidades. Eso quiere decir que nuestros estudiantes han estudiado tan duro como ellos, ¿no? Y ellos estudian 8 horas diarias. Aparte de ir a clases, 8 horas diarias el estudio duro. Resultado, dominan la materia. Así tienen que ser jóvenes ustedes. Entonces, les llamaré lista y nos vamos a tomar té. Ya que no hablan nada, muchas gracias a Gisela y a Isabel. Y también a Juan, que es el primerito que habló, ¿no? Y a Iván. Claro que Iván siempre está interviniendo. Entonces, a ver, Arista Claudia. Licenciado, buenas tardes. Buenas tardes, tardes. licenciada. Presente. Buenas tardes, Claudia. Blanco José Marcelo. José Marcelo. Buenas tardes. ¿Dónde está José Marcelo? Yelisen, buenas tardes. Buenas tardes, José. O sea que ya saben, ¿no, jóvenes? El trabajo de investigación una semana después del examen, el 29, ¿ya? El examen de extensión el 30. Ya eso les recuerdo. Chillaje Maribel. Maribel. Presente, Lice. Buenas tardes. Muy bien, Maribel. Choquehuanca Geseli. Buenas tardes, licenciado. Geseli, Presente. buenas tardes, Geseli. Chungara Dimas. Coca Iván Marcelo.
Iván. Licenciado presente. Aquí Hola, estoy. Iván. Sí, Coyo, aquí. está bien, Iván. Coyo, Denis. Denis. Presente, Licen. Presente, Licen. Muy bien, Denis. Coyo, Rebeca. Rebeca. Presente, Lisa. Muy bien, Rebeca. Delgado, Marianela. Marianela. Estrada, Amílcar. Amílcar. Flores, José. Presente, Licen. Muy Presente, bien, Licen. José. Gutiérrez, Alex. Alex. Hamachi, Ernesto. Ernesto. Presente, licenciado. Muy bien, Ernesto. Janco, Dilma. Presente, Dilma. licenciado. Muy bien, Presente. Dilma. Muy bien. Laime, Carmen. Carmen. Linares, Juan Miguel. Juan Miguel. Presente, licenciado. Muy bien, Juan Miguel. Lora, Víctor. Víctor. Presente, Licen. Buenas Muy bien, tardes. Víctor. Muy bien. Mamani, Yulisa. Yulisa. Buenas tardes, Licia, presente. Buenas tardes, Yulisa. Mareño, Alexander. Alexander. Buenas tardes. Buenas tardes, Hola, licenciado. buenas tardes. Buenas tardes, Alexander. Qué bien. Yo estaba triste poniéndote falta ya. Muy bien, Mareño, Alexander Franks. Medina, Alanis. Alanis. Presente, Licen. Muy bien, Alanis. Medrano, Jordiano. Jordiano. Molina, Jones. Jones, Presente, Molina. licenciado. Hola, Presente, Jones. Muy bien. Ordóñez, Douglas. Douglas. Buenas tardes, Liz. Presente. Buenas tardes, Douglas. Buenas tardes. Pacaje, Simón. Pérez, Juan Carlos. Buenas tardes, Licen. Presente. Buenas tardes, Juan Carlos. Romero, Cristian. Sangüesa, Ignacio. Tezazas, Gary. Cari. Tococari, Nancy. Yapari, Ditka. Presente, Licen. Muy bien. ¿Tú eres Ditka, Isa? Sí, Ditka Isabeles, Licen. A ti, claro, Isabel, claro, tienes razón. Sí. Tienes razón, está bien. Maturano, Jonathan. Jonathan. Presente, licenciado. Buenas tardes. Bien, Jonathan, buenas tardes. Rodríguez Simón. Muy bien, juventud. Entonces, nos vemos el próximo jueves en el examen. Estudien porque tienen que ser conductores de la opinión pública. Hasta luego, jóvenes. Chao, jóvenes. ¿Por qué se han enojado conmigo? Hasta luego, Licen. Hasta luego, Hasta luego, Isa. Licen. Hasta luego, Jones. Chao, chao. Hasta luego, Licen. Chao, hasta Hasta luego. luego, Licen. Hasta Yulisa. luego. Chao, chao. Gracias. Maribel, Juan. Hasta luego, Lisa. Hasta luego, Rebeca. Chao.